Increíble. Madre afroamericana llora por medicina de su hijo y descubre un apoyo transformador. María miraba a Mateo. Desde la puerta del pequeño cuarto, su corazón dolía al verlo luchar por cada aliento. Solo tenía 7 años y ya llevaba más peso del que cualquier niño debería cargar. La fiebre ardiente lo sumía en un sueño inquieto, y el sonido de su respiración dificultosa resonaba en la mente cansada de su madre. Había terminado otra larga jornada como enfermera, su uniforme arrugado y su mente atrapada en un torbellino de pensamientos oscuros. Solo en su casa, en un barrio de Chicago donde los sonidos de la vida cotidiana parecían rebotar sin compasión, el mundo exterior se desvanecía ante el crudo e inalterable estado de su hijo. Al salir del hospital, la angustia de sus deudas le había pesado como una losa. Cada medicamento necesario para Mateo, cada consulta médica, era un recordatorio de su lucha diaria por mantener la esperanza en su hogar. Se encontraba atrapada, una madre sin suficientes recursos y una enfermera que veía todo lo que sus pacientes podían sufrir. Esa mezcla de roles y sufrimientos se entrelazaba en su ser, llevándola a cuestionar su propia fortaleza. Mientras las lágrimas caían, una voz quebrada pero cálida sonó a través del teléfono. «Soy Doña Rosa, querida. No estás sola, siempre te he visto luchar». La anciana, su vecina, ofrecía su ayuda. La mención de apoyo inmediato hizo que el corazón de María se agitara. Acostumbrada a ser la ayuda, la proveedora, ahora enfrentaba un dilema moral. ¿Aceptar la mano que se le ofrecía significaba rendirse ante su propia necesidad? ¿Aceptar apoyo significaba abrir la puerta a su vulnerabilidad? Con cada palabra de Doña Rosa, María se sentía más dividida. Mientras el amor por su hijo clamaba por soluciones rápidas, el orgullo se alzaba como un muro entre lo que necesitaba y lo que estaba dispuesta a aceptar. Había sido educada en la autosuficiencia, en la idea de que todo se podía lograr con trabajo arduo y determinación. Pero en esta lucha, esos ideales se sentían como un lujo inalcanzable. Una parte de ella deseaba que alguien la entendiera, que alguien se atreviera a entrar en su mundo desbordado de problemas y preocupaciones. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La siguiente semana, las noticias sobre la enfermedad de Mateo comenzaron a circular. Los murmullos en el vecindario crearon una corriente de apoyo, pero también traían consigo juicios silenciosos. Miradas furtivas y comentarios sutiles empezaron a torcerse en su mente. En un barrio donde la dignidad era una cuestión de orgullo, el ayudar o aceptar ayuda empezaba a desdibujar las fronteras de lo que significaba ser fuerte. María sintió el ruido enredarse en su cabeza mientras se preparaba para enfrentar otro día en el hospital. Pero algo más pesado que el cansancio cargaba en su pecho. La desolación se transformó en ansiedad. ¿Podría existir un camino que le permitiera enfrentar su resistencia sin perder lo que consideraba su integridad? La lucha estaba lejos de ser solo sobre la salud de Mateo. Cada día enfrentaba una batalla interna donde la esperanza se encontraba contra la cobardía. ¿Qué camino debería tomar para salvar a su hijo sin perderse a sí misma en el proceso? A medida que los días sucedían, la urgencia se palpaba en el aire. María sentía que el tiempo se convertía en su enemigo, un tirano que la empujaba hacia decisiones difíciles. La pregunta persistía: ¿prepararse para aceptar ayuda o aferrarse a su orgullo mientras la vida de Mateo pendía de un hilo? Cada día que pasaba, se acercaba a un precipicio del que no sabía si podría volver. La niebla de su incertidumbre se espesaba, apretando el nudo en su estómago y dejando al lector en un limbo de ansiedad, deseando saber qué camino elegirá. Los días avanzaban y María se encontraba atrapada en un ciclo de trabajo, preocupación y desasosiego. Las noches eran las más difíciles. La fiebre de Mateo se mantenía como un recordatorio constante de su fragilidad. En el hospital, los rostros de sus pacientes mostraban dolencias que la hacían recordar que su propio hijo era uno de ellos.
El peso de la vulnerabilidad la ahogaba y tras cada jornada, observaba la vida pasar como un tren que se aleja, dejando solo ruidos distantes y ecos de oportunidades perdidas un día. Mientras atendía a una anciana en la sala de emergencias, sintió un tirón en su corazón. La paciente, con un brillo en su mirada, le contó la historia de cómo había superado una enfermedad severa gracias a la comunidad que la rodeaba. María, con lágrimas reprimidas, escuchó sobre el poder del apoyo mutuo, de cómo abrirse a la ayuda había transformado su dolor en fortaleza. Esa tarde, al salir, las palabras de la mujer resonaban en su mente. A veces, permitir que otros te ayuden es la mayor demostración de coraje. Al llegar a casa, el rostro de Mateo aún puesto contra la almohada era un espejo de su propia lucha. María se sentó al borde de su cama, sintiendo cómo su corazón se dividía entre querer ser fuerte y el deseo de soltar la carga que llevaba. ¿Sería posible aceptar la ayuda sin que eso significara romper con su identidad? Mientras lo pensaba, recordó la voz de doña Rosa, su inquebrantable aliento de ánimo. La idea de acudir a ella la llenó de miedo, pero también de una chispa de esperanza. Quizá no estaba diseñada para cargar sola con el peso del mundo. Entonces, al día siguiente, decidió dar el primer paso. Llamó a doña Rosa, y tras unos momentos de vacilación, se dejó llevar por la necesidad de compartir su angustia. «Querida, estoy aquí para ti. Nos ocuparemos de Mateo juntas», le respondió la anciana al llegar. Las manos de Rosa eran como un bálsamo. Su presencia traía consigo la sabiduría de los años y un sentido de comunidad que María había olvidado. Juntas, buscaron recursos para facilitar los medicamentos y la atención adecuada para Mateo. La conexión que se formó fue un hilo tenuemente tejido entre dos mujeres, un recordatorio de que aceptar ayuda no era un signo de debilidad, sino una forma de enfrentarse al abismo sin caer. A medida que se acercaba el fin de semana, María sintió una nueva determinación brotar en su interior. Iría a un banco de alimentos local. No solo había comida disponible, sino también la oportunidad de encontrar más redes de apoyo que la ayuden a encontrar soluciones mientras su corazón seguía latiendo por Mateo. Las paredes que habían construido su orgullo comenzaban a agrietarse y en lugar de verlas como una rendición, las vio como oportunidades de reconstrucción. Cuando llegó al banco de alimentos, la comunidad que la rodeaba no era la de murmullos hostiles que había temido. Al contrario, eran rostros amables que compartían historias de resistencia. Allí, María se dio cuenta de que su viaje no era único, cada persona traía consigo una carga y una historia. Mientras ayudaba a otros a llevar sus bolsas, sentía una conexión palpable. La empatía que cultivaban transformó su visión del apoyo en un antídoto para su soledad. Al regresar a casa aquella noche, sintió que había dado un paso hacia una nueva identidad, una que no le negaría su fortaleza, pero que le permitiría soltar el peso que durante tanto tiempo había llevado en silencio. Pero un nuevo desafío se cernía en el horizonte. ¿Cómo equilibraría esta nueva percepción de fuerza con los juicios que sabía que podrían seguir acechando su vida y sus decisiones? El camino se presentaba con más luces y sombras, y María se sentía lista para afrontar las preguntas que venían. El día siguiente traería no solo nuevos retos, sino el momento de enfrentar esos juicios silenciosos que tanto la habían atormentado. Había llegado el momento de confrontar no solo a su entorno, sino también esas partes de ella que aún no podían aceptarla. Verdad de su propio viaje. Esa confrontación, sintió, sería la clave para avanzar aún más en su evolución personal y profesional. ¿Sería capaz de sostener la nueva imagen que se estaba forjando en su ser? Los días que siguieron al encuentro con doña Rosa se convirtieron en un torbellino de emociones contradictorias. Para María, aunque la sensación de alivio empezaba a florecer en su interior, los temores y juicios seguían acechando, dispuestos a desestabilizarla. Se encontraba con frecuencia en el espejo, aterrada por las preguntas que su reflejo parecía plantearle. ¿Era suficiente? ¿Podía realmente sostener esta nueva vida en la que aceptaba ayuda y, sin embargo, se sentía más fuerte? El trabajo en el hospital se tornó en un campo de batalla. Cada vez que entraba a la sala de emergencias, María sentía el peso de las miradas de sus colegas. No todos comprendían su decisión de delegar en otros las tareas que antes asumía con determinación. Las voces internas, recriminadoras y a veces crueles, la invitaban a dudar,
recordándole su anterior fortaleza y cuestionando si era una traición a su identidad profesional. Sin embargo, también sentía el eco del consuelo de doña Rosa, instándole a enfrentar sus miedos. Un día, mientras revisaba los registros de los pacientes, se encontró ante un dilema particularmente doloroso. Un niño en una situación crítica que dependía de un procedimiento que podía ser su salvación. La rapidez con la que se movió no fue solo una reacción profesional, sino que se convirtió en una batalla interna. ¿Era capaz de actuar con la misma determinación si su hijo estuviera en esa cama? Una sudoración fría recorrió su espalda, y al darse cuenta, comprendió que esa era la herida abierta que la mantenía atada a su propio sufrimiento. Esa tarde, renunció a su tarde de descanso habitual, decidida a asistir a una reunión del equipo de cuidados críticos, necesaria para evaluar ese mismo caso. Consciente de sus propias inseguridades, se preparó mentalmente. Sabía que, al compartir su experiencia sobre la atención de Mateo, podía desatar una conversación constructiva sobre el trabajo en equipo y la importancia de no llevar toda la carga en solitario. El espacio estuvo lleno de rostros serios. Cuando le llegó el turno de hablar, pudo sentir en su voz el temblor que traía consigo el riesgo de ser juzgada. Sin embargo, las palabras fluyeron, unidas a sus recuerdos de incertidumbre y a su reciente descubrimiento sobre la fuerza que reside en la vulnerabilidad. María relató la historia de Mateo y de cómo la colaboración había permitido que él recibiera el tratamiento que necesitaba y que tan vital era fomentar la empatía entre ellos. Algo en el aire cambió. A medida que ella hablaba, se percató de que no solo compartía su carga, sino que también invitaba a los demás a ser parte de su viaje, dejando atrás la concepción de que debía cargar con todo sola. Sus colegas comenzaron a abrirse, compartiendo sus propias luchas y los desafíos que habían enfrentado. Un nuevo sentido de comunidad surgió, un reconocimiento de que su fortaleza colectiva era una forma de enfrentar las adversidades más poderosas. Al salir de la reunión, María sintió un renovado sentido de propósito. Ya no solo era la madre que luchaba por su hijo, ahora también era una defensora de la colaboración y del poder de la empatía en su entorno laboral. Sin embargo, una pregunta persistente la atormentaba: ¿cómo podría este nuevo camino, lleno de promesas, transformarse en su notoria fortaleza profesional y también en el núcleo de sus propias inseguridades? El eco de la reunión aún resonaba en su mente cuando recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado lentamente diseñaba una trama que podría poner en peligro no solo su carrera, sino también sus recién encontradas convicciones. El desafío se presentaba ante ella, y con él, la oportunidad de probar la continuidad de su transformación. ¿Sería capaz de gestionar este nuevo conflicto sin perder el impulso de su reciente evolución? La llamada había sido de su superior, el doctor Romero. María, necesitamos hablar, fueron sus palabras iniciales, y la tensión en su voz era inconfundible, como una cuerda a punto de romperse. Quedó en su oficina en una media hora, y el tiempo se hizo un eco infinito en su mente. Justo cuando empezaba a sentirse empoderada, este obstáculo amenazaba con reabrir viejas heridas. Mientras se preparaba, sus pensamientos se tornaron en un torbellino. ¿Qué podía haber provocado esa urgencia? ¿Podría ser sobre el caso del niño? La presión en su pecho incrementaba. Visualizó su carrera desmoronándose. El eco de sus colegas murmurando en la sala de emergencias regresaba con fuerza. Sin embargo, había algo más profundo en juego: el miedo de que el camino de colaboración que había abrazado pudiera tambalearse antes de consolidarse. Entrar en la oficina del doctor Romero fue como cruzar el umbral de un juicio. La mirada de su superior no era la de un jefe crítico, sino la de un hombre que reconocía la complejidad de los desafíos que enfrentaban. He estado revisando los informes, comenzó, y María se sintió vulnerable, como si su historia personal se manifestara en cada documento. Cada página revelaba el peso de sus decisiones, y las preguntas que había comenzado a aceptar con valor resurgieron con violencia. Me han comentado sobre tu intervención en la reunión, continuó, y aunque sus palabras eran ostensiblemente positivas, María sintió que la mochila de sus inseguridades volvía a llenar el espacio. ¿El doctor Romero había escuchado con atención o había notado la caída de su voz, las dudas mordiendo sus palabras? Cuando él comenzó a detallar un proyecto especial que requería liderazgo y sensibilidad emocional, el corazón de María dio un vuelco.
La propuesta era para crear un programa de apoyo para familias de pacientes críticos. Necesitamos alguien que entienda el impacto de la hospitalización desde adentro, y creo que tú podrías ser esa persona. La oferta era una oportunidad, pero para María también representaba una lucha interna. Enfrentarse a los miedos que había dejado aflorar durante la reunión hacía que cada músculo de su ser se tensara. ¿Era ella realmente capaz de liderar, de acercarse a esas familias en momentos tan frágiles? La vulnerabilidad que había comenzado a abrazar podía transformarse en su contrincante más feroz. Con cada palabra que el doctor elaboraba, María se cuestionaba aún más. Si aceptaba este reto, significaba que había finalmente cruzado la línea entre el miedo a la vulnerabilidad y la necesidad de ser una líder. La ambigüedad de sus emociones fue desgarradora. Sabía que no se trataba solo de presentar una propuesta, sino de definirse a sí misma como profesional. Finalmente, con una respiración profunda, reunió el coraje necesario para responder: quiero hacerlo, pero necesito enfrentar mis propios miedos primero. Creo que puedo hacerlo, pero sería justo si comparto mi experiencia en el camino. Fue una respuesta que no solo sorprendió al doctor, sino que la sorprendió a ella misma. Había decidido no solo comprometerse con su crecimiento personal, sino también convertir sus inseguridades en una emergencia de autocompasión y aprendizaje. Mientras salía de la oficina, el peso en sus hombros era más ligero. Dibujó en su mente el boceto de un camino que la ofrecía un futuro lleno de negociaciones. Requería su valentía, su habilidad de conectar y quizás su verdadero propósito. Pero antes de que pudiera convencerse plenamente y organizar sus ideas, su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje que encendió una chispa de inquietud en su mente. Se trataba de una alerta sobre una queja formal en su contra, un eco de su desafío reciente. El camino hacia su transformación ahora parecía aún más empinado, con la posibilidad de enfrentar un verdadero antagonismo en sus manos. ¿Sería capaz de convertir esta adversidad en una nueva oportunidad de crecimiento, o el temor la detendría nuevamente? María se sentó en su escritorio, un rincón que había empezado a sentirse como un refugio, un lugar donde sus sombras interiores podían quedar a la vista. El mensaje sobre la queja formal hizo que sus manos temblaran. La sensación de estar al borde del abismo la envolvió, y no podía evitar la idea de que cada paso hacia adelante podría llevársela aún más profundo en esa vorágine de tensión. Sin embargo, en lugar de rendirse a la ansiedad, comenzó a cuestionarse sobre la naturaleza de ese conflicto. Esta queja podría ser un malentendido, se repitió, intentando encontrar algún atisbo de esperanza entre las dudas. Pero el eco de sus inseguridades resonaba con fuerza. Cada vez que pensaba en hacer frente a la situación, una parte de ella dudaba si realmente podía manejar la adversidad, especialmente cuando consideraba la nueva responsabilidad que había aceptado. Profesor de técnicas para afrontar situaciones críticas en su equipo, el simulacro de confrontación no iba a ser fácil. Recordó las enseñanzas que había recibido sobre la importancia de avanzar a pesar del miedo. Sin embargo, siempre parecía mucho más sencillo en teoría. Ahora se encontraba en un laberinto de emociones contradictorias. La esperanza, la vulnerabilidad y una pizca de determinación la impulsaban, mientras que la duda intentaba arrastrarla a la oscuridad. Una idea surgió en su mente. Tal vez esta queja podría ser también una oportunidad para demostrar que su elección de liderazgo no era en vano. Se levantó, dando un paso hacia la puerta, convencida de que no podía esconderse de esta nueva realidad. Había un grupo de colegas con los que podía hablar, personas que quizás entendieran la profundidad de su experiencia y la posibilidad de colaboración. Mientras se desplazaba por los pasillos, pensó en cómo esa conexión podría ser clave no solo para superar la queja, sino para fortalecer su papel en el desarrollo del programa para las familias de los pacientes críticos. Entró a la sala de descanso, donde casi siempre había compañeros charlando. Decidió acercarse a Elena, una colega que había demostrado ser una persona empática y solidaria. María sabía que compartir su carga podría ser exactamente lo que necesitaba para desbloquear sus propios temores. En esa conexión podría hallar no solo consuelo, sino una perspectiva que la empoderara para enfrentar el antagonismo en su camino. «Hola, Elena». «¿Tienes un momento?», dijo María con voz firme, aunque su estómago giraba de nervios.
Mientras conversaban, le relató su situación, la queja formal y sus temores sobre el nuevo proyecto. Elena la escuchó con atención, aportando su propia experiencia con situaciones difíciles. Juntas comenzaron a construir ideas sobre cómo abordar tanto la queja como el programa que tenían entre manos. Esa conversación resultó en un mapa de estrategias que, al final, terminó siendo un bálsamo para su ansiedad. Al salir de la sala, María sintió un nuevo brío. La inquietud interna empezó a transformarse en un fuego de resolución. Si las palabras de Elena habían encendido su claridad, quizás ese mismo enfoque podría servirle para abordar la queja formal con la misma actitud proactiva. Imaginar el diálogo que podría tener fue como abrir una puerta que había estado cerrada durante demasiado tiempo. Estaba determinada. No solo enfrentaría la queja, sino que integraría esa experiencia en su viaje de transformación. Cada obstáculo sería un peldaño, cada diálogo una herramienta. La vulnerabilidad ya no era su enemiga, sino un aliado en su camino hacia el liderazgo. Mientras se preparaba para el enfrentamiento que se avecinaba, un nuevo mensaje en su teléfono hizo vibrar su determinación. No era un recordatorio de la reunión que tenía programada para discutir la queja, era un aviso sobre el próximo foro donde presentaría su programa. El peso de las expectativas se había incrementado y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Sería esta la oportunidad de demostrar que, a pesar de las adversidades, podía evolucionar de manera auténtica? Su mente se llenó de luces y sombras. Pronto tendría que decidir si era capaz de convertir el antagonismo en un motor de cambio. María se despertó al día siguiente sintiendo una mezcla de expectación y temor. El encuentro con su equipo sobre la queja formal estaba programado para la tarde. Y aunque había trazado un plan claro, las dudas seguían pulsando en su interior como un tambor. Mientras se preparaba, repasaba mentalmente todos los consejos que había recolectado durante su conversación con Elena. Decidió adoptar un enfoque enfocado en la comunicación empática, pero la fragilidad de su confianza aún amenazaba con desmoronarse en cualquier momento. Llegó a la oficina y se sorprendió al ver a varios colegas reunidos. La atmósfera era tensa, un eco palpable de la situación que se avecinaba. María respiró profundo y se recordó que la vulnerabilidad podía ser una herramienta poderosa. No se trataba de esconderse detrás de un muro, sino de estar dispuesta a abrirse y ser auténtica. Al entrar a la sala de reuniones, sus impulsos naturales a la defensa la invadieron. Miradas atentas se posaron sobre ella, pero rápidamente decidió que había llegado el momento de ser transparente. Con la voz estable, empezó a explicar la naturaleza de la queja, los malentendidos que podían haber surgido y la necesidad de encontrar soluciones conjuntas. Para su sorpresa, en lugar de resistencia, encontró asombro y preocupación compartida. Algunos de sus compañeros habían lidiado con problemas similares y empezaron a compartir sus experiencias. La conversación se transformó. Cada nuevo comentario se sentía como un paso hacia la cohesión del equipo. María observó cómo la atmósfera se suavizaba, permitiendo un espacio para la colaboración. En ese momento, comprendió que no solo estaba defendiendo su posición, sino que también estaba construyendo puentes, fragmentos de conexión que antes no existían. Su papel no era únicamente un liderazgo impositivo, sino un liderazgo que fomentaba el diálogo. Cuando el encuentro concluyó, María se sintió liberada. Las tensiones no solo se habían disipado, sino que habían evolucionado en un camino claro hacia adelante. Las ideas recogidas de su equipo sobre cómo mejorar la comunicación y el proceso de trabajo fueron recibidas con entusiasmo y aceptación. La queja había revelado áreas de mejora que nunca habría considerado de no haber enfrentado la situación. Días pasaron y María continuó refinando su enfoque en el programa que presentaría en el foro. Experimentó un crecimiento personal y profesional que la motivaba a seguir adelante. Aprendió a ver sus propias inseguridades como oportunidades para conectar más genuinamente con quienes la rodeaban. La preparación de su presentación se convirtió en un viaje de autodescubrimiento, donde identificó habilidades que había ignorado durante años, su capacidad de persuasión, su empatía, y sobre todo, su resiliencia frente a la adversidad a medida que avanzaba. La cercanía con sus colegas se fortaleció, cada uno aportando su propio ángulo al proyecto. Una mañana, mientras revisaba su presentación, recibió un correo inesperado.
Era de una conocida organización del sector, invitándola a hablar sobre su enfoque innovador en la atención a familias de pacientes críticos. La noticia la llenó de una mezcla de emoción y ansiedad. Esta era una ocasión que podía colocarla en el centro del escenario profesional, pero también significaba una mayor exposición y con ello un mayor riesgo de críticas. La oportunidad estaba allí, pero constantemente la sombra de la queja formal volvían a su mente. ¿Podría realmente mantener su enfoque y autenticidad mientras se enfrentaba a una nueva forma de juicio? La pregunta la empujó a fortalecer aún más su resolución. Sabía que el camino hacia el autodescubrimiento no era lineal, y cada paso valía la pena para convertirse en la líder que anhelaba ser. Sintiendo una oleada de determinación, comenzó a garabatear sus pensamientos en un cuaderno, donde surgían nuevas ideas para su próxima gran presentación. Pero, en lo más profundo, la incertidumbre crecía. ¿Sería capaz de mantener su voz auténtica en un escenario más amplio, donde las críticas y el escrutinio podrían intensificarse drásticamente? La respuesta estaba al alcance, pero la partida apenas comenzaba. María sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos mientras se preparaba para la presentación. Las hojas de su cuaderno estaban llenas de garabatos de ideas, reflexiones y, sobre todo, preguntas sobre su capacidad de conexión con su audiencia. Sabía que hablar frente a un grupo grande significaba enfrentarse a un nuevo nivel de exposición y escrutinio, un miedo al que no podía dar la espalda. Decidió que, para relacionarse auténticamente con su audiencia, debía compartir su historia personal. Recordó las dificultades que había enfrentado en su carrera, y cómo cada obstáculo había forjado su determinación. En un momento de reflexión, se dio cuenta de que no solo quería ser reconocida por su trabajo, deseaba que las personas entendieran el valor de sus experiencias y cómo éstas podrían resonar con las vivencias de otros. El día de la presentación, llegó con una mezcla de nervios y autoconfianza. Al mirar a la sala, se sintió abrumada por la idea de que cada persona ahí era un potencial crítico, pero también una oportunidad. Se centró en sus respiraciones, en el latido de su corazón, y recordó todas las voces que se habían sumado a su viaje. Esta no era solo su historia, era la historia de un colectivo de personas que luchaban en un sistema complejo. Cuando comenzó a hablar, sus palabras fluían con una sinceridad que sorprendió incluso a ella misma. Relató cómo había superado las dificultades de gestionar equipos en situaciones de crisis, de ser escuchada en un entorno donde predominaban voces más fuertes. Compartió anécdotas que revelaban sus propias luchas internas, transformando cada debilidad en un punto de conexión. Observó la reacción del público. Las cabezas se movían en asentimiento, los rostros mostraban empatía. Se dio cuenta de que no estaba sola, su vulnerabilidad había tocado una fibra en aquellos que la escuchaban. Cada sonrisa y cada mirada la alentaron a seguir. Sin embargo, conocía también el riesgo que conllevaba ser tan abierta. La balanza entre conectar genuinamente y exponer sus propios miedos se volvía, en ese instante, un desafío que decidió asumir. A medida que avanzaba en su presentación, María empezó a incorporar elementos prácticos de su enfoque en la atención a familias de pacientes críticos. Propuso estrategias que habían surgido de sus recientes discusiones con su equipo, creando un hilo entre su historia personal y la práctica profesional. Su voz resonaba con un propósito renovado. Sabía que su trabajo no solo impactaba en su entorno inmediato, sino que podría cambiar dinámicas más amplias. Cuando finalizó, el aplauso llenó la sala, y aunque el reconocimiento le provocó una punzada de alegría, también la llevó a una reflexión más profunda. ¿Realmente había hecho lo suficiente para dejar una huella duradera? Mientras los participantes comenzaban a acercarse para felicitarla y compartir sus propias historias, una parte de ella sabía que este momento era solo el principio. En la semana siguiente, mientras recapitulaba los comentarios positivos, un mensaje inesperado apareció en su bandeja de entrada. Un conocido del sector le escribía para invitarla a participar en un panel sobre liderazgo inclusivo. La propuesta, que prometía una discusión rica en matices sobre la diversidad en el ámbito profesional, le generó un torbellino de emociones. Estaba realmente preparada para dar ese paso, para no solo ser parte de la conversación, sino ser voz activa en ella. Sin embargo, lo que más la inquietaba era la idea de si podía sostener su autenticidad ante otros líderes que tal vez no compartieran su perspectiva.
La voz de la duda susurraba nuevamente, pero esta vez con un matiz diferente. ¿Podría convertirse en una defensora del cambio en un espacio donde las normas estaban establecidas? Mientras sus pensamientos giraban, decidida a averiguarlo, comenzó a bosquejar ideas para su próximo discurso, sintiendo esa chispa de transformación que tanto anhelaba dentro de sí. La lucha entre el temor y la ambición ya no era un obstáculo, se había convertido en su motor. Sin embargo, la pregunta persistía. ¿Lograría encontrar un equilibrio entre ser auténtica y desafiar el status quo en un panorama más amplio? La respuesta aún permanecía en el aire, tan incierta como prometedora. Con la invitación a participar en el panel resonando en su mente, María se dio cuenta de que tenía ante ella una nueva prueba de su crecimiento personal. Se sentó frente a su computadora, las palabras esperaban a ser plasmadas en la página, pero en lugar de eso, la asfixiante duda la invadió. Miró a su alrededor, el espacio familiar comenzó a sentirse claustrofóbico, como si las paredes le recordaran todos los momentos en que había dudado de su valía. Aquello que una vez fue un refugio se tornó en un recordatorio constante de su fragilidad. La idea de ser parte de una conversación sobre liderazgo inclusivo le resultaba tan enriquecedora como aterradora. Se preguntó si realmente tenía la autoridad para hablar de esos temas, considerando que había caminado por senderos plagados de inseguridades. Sin embargo, en aquel momento de introspección, una chispa de desafío despertó dentro de ella. Había ganado un espacio, y ese espacio merecía ser ocupado con voz firme y clara. Consciente de estas contradicciones internas, decidió iniciar un proceso de autoevaluación. Se propuso reflexionar sobre sus cualidades que la hacían digna de estar en el panel. Comenzó a anotar momentos en los que había liderado con integridad, en los que su voz había marcado diferencia. De pronto, se dio cuenta de que cada experiencia acumulada era una lección valiosa. Quizá no necesitaba ser una experta en el tema, sino una voz auténtica que compartiera su verdad. Ese mismo día, se unió a un grupo de discusión virtual sobre liderazgo inclusivo, donde oyó a otros compartir sus luchas similares. Mientras escuchaba, notó que muchas historias resonaban con la suya. En ese entorno, se sintió segura y poco a poco, su confianza comenzó a crecer. Durante las siguientes semanas, asistió a más encuentros y se empapó de conocimientos que la ayudaron a construir su propio entendimiento del tema. Cada conversación la acercaba más al desafío que había aceptado. En medio de su preparación, un nuevo proyecto laboral comenzó a presentarse ante ella. Un colega propuso una colaboración para desarrollar un programa de capacitación dirigido a líderes emergentes en la atención médica. Esta oportunidad parecía apuntar hacia un propósito más amplio, uno en el que su voz podría generar un impacto real. María sabía que era el momento de aplicar todo lo aprendido y de combinar su historia personal con su trabajo profesional. A medida que se sumergía en esta nueva tarea, descubrió un gran entusiasmo por delinear el contenido. Sus ideas empezaron a fluir con una claridad inusitada, y reflexionó sobre cómo su vulnerabilidad podría ofrecer un modelo a seguir para otros. Cada estrategia discutida, cada ejercicio diseñado en el programa era un reflejo de su propia transformación. Sin embargo, el peso del panel aún acechaba su mente. Las semanas avanzaban y la fecha del evento se acercaba. Las preparaciones se sentían cada vez más intensas. El dilema de ser auténtica frente a una audiencia compuesta por líderes establecidos no hacía más que incrementarse. María se encontró ante un espejo, cuestionando su propia habilidad para desnudarse emocionalmente en un entorno potencialmente hostil. Era una lucha interna que la mantenía despierta por las noches. Una noche, mientras revisaba sus notas, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era un recordatorio del panel. Su voz es más poderosa de lo que cree, decía el mensaje. Aquella simple frase la llevó a cuestionar de nuevo su miedo a expresar su verdad. En ese justo momento, comprendió que no solo se trataba de ella, sino de todos aquellos que podrían beneficiarse de su historia y perspectiva. Como si el universo le estuviera enviando un mensaje, la urgencia de prepararse y afrontar el panel comenzó a calar profundo en su ser. Sabía que estaba al borde de un cambio significativo, no solo para sí misma sino también para otros a quienes podría inspirar. Pero, mientras la fecha se acercaba, una pregunta persistente la atormentaba. ¿Su valentía bastaría para desafiar las voces más fuertes y establecer un nuevo camino para la inclusión?
El eco de su propia duda resonaba en su mente, pero había una parte de ella que, y cada vez más, quería que el desafío se convirtiera en su historia de empoderamiento. El momento se acercaba. ¿Sería capaz de transformar su vulnerabilidad en su mayor fortaleza? La respuesta era inminente, ya no podía retroceder. Mientras los días pasaban, María se sumergió completamente en la preparación del panel y el desarrollo del programa de capacitación. Aunque el temor la seguía acechando, empezó a entender que su crecimiento personal no solo residía en su capacidad de hablar en público, sino en la fuerza de su propia historia. Cada pequeño avance significativo la impulsaba a desear más, a explorar nuevas dimensiones de su ser. Una tarde, mientras revisaba el contenido del programa, una idea empezó a germinar en su mente. Consciente de la importancia de la conexión emocional en el liderazgo inclusivo, decidió incluir un módulo que abordara el valor de la vulnerabilidad. Este concepto, que durante tanto tiempo había considerado como una limitación, empezó a brillar en su mente como un faro. Evocó momentos de su vida en los que ser vulnerable había permitido construir puentes auténticos con otros. En el fondo, comprendía que si se permitía mostrar su fragilidad, podría inspirar a otros a hacer lo mismo. Las sesiones de discusión en su grupo virtual se volvieron cada vez más enriquecedoras. Un día, un participante compartió su propia experiencia de rechazo y lucha en un panel similar. María sintió una oleada de empatía. Al final de la sesión, decidió abrirse. Con voz temblorosa, relató alguna de sus inseguridades y el dilema que sentía sobre su capacidad para liderar. La respuesta de los demás fue asombrosa. No solo la escucharon, sino que se ofrecieron a compartir herramientas y estrategias que habían funcionado para ellos. Esa conexión la erigió en el espacio y le ayudó a dar un paso más hacia su crecimiento. Impulsada por ese momento de apertura, se dispuso a estructurar sus intervenciones para el panel. Cada palabra que escribía se impregnaba de su propia historia, alineándose con las experiencias de aquellos que buscaban inclusión y autenticidad en el liderazgo. Se dio cuenta de que su voz podía resonar con quienes estaban atrapados en círculos de duda, como ella había estado. Sin embargo, el día del panel se acercaba y con él, la culminación de su viaje. María se vio ante un clima de creciente inquietud. Comenzó a cuestionar todo lo que había construido. ¿Qué tanto impacto podría realmente generar? Fue entonces cuando se esperaba de ella esa autenticidad que tanto se había propuesto. La noche previa, en un intento de calmar su mente, salió a caminar. Las luces de la ciudad parpadeaban como sus pensamientos, a veces brillantes, a veces en penumbra. En ese paseo nocturno, las memorias de momentos críticos de su vida surgieron con claridad: su primer trabajo, los temores de ser madre, las miradas escépticas de aquellos que no la veían como la líder que era. Esa mezcla de emociones la llevó a una revelación: el verdadero liderazgo no trata solo de ser audaz, sino de ser auténtico, de abrazar la propia historia y compartirla. Al regresar a casa, se sintió iluminada. La vulnerabilidad no era su enemigo, era la materia prima de su fuerza. Se sentó a escribir su discurso desde un nuevo lugar, uno que resonaba con el propósito de inspirar a otros a tomar su propio lugar en la mesa. Esa noche, sus sueños se tornaron más livianos, aunque la incertidumbre persistía. Sabía que el reto aún estaba por llegar, pero también entendía algo fundamental: ser parte del panel era un paso hacia el cambio, tanto para ella como para quienes podían estar escuchándola. Mientras cerraba los ojos, se preguntó si podría transformarse en el agente de inspiración que deseaba ser. La mañana del panel llegó, y con ella un torrente de emociones. Al mirarse en el espejo, mientras su reflejo la observaba con un reto festivo, se preguntó si finalmente estaba lista para dar ese paso trascendental. ¿Acaso sería su voz la que encendiera la chispa en otros corazones? Mientras se enfrentaba al abismo de su propia vulnerabilidad, una nueva inquietud burbujeteaba igual de fuerte: algo inesperado podría cambiar su vida para siempre. ¿Qué sorpresa ocultaban las palabras de aquellos que escucharían su verdad? María se encontraba en el umbral de una nueva etapa, lista para dar la batalla que transformaría su vida profesional. Despertar aquella mañana no fue sencillo, pero la expectativa y la determinación la impulsaban hacia adelante. Sabía que su destino dependía de cómo eligiera enfrentar ese panel,
donde su voz podría resonar y crear conexiones profundas al entrar en el aula donde tendría lugar el evento. Los nervios comenzaron a apoderarse de ella. Las miradas curiosas de colegas y expertos la envolvían. Sin embargo, esta vez no iba a dejar que la ansiedad la consumiera. Recordó las lecciones aprendidas, los momentos de vulnerabilidad que había abrazado y el apoyo que había encontrado. Cada historia compartida había sido un ladrillo en la construcción de su confianza, y ahora se sentía preparada para ser una voz auténtica. Cuando llegó su turno, se plantó firmemente frente a la audiencia y respiró profundamente. Sus palabras fluyeron con sinceridad, compartiendo su experiencia, las luchas con la vulnerabilidad y la fuerza que había descubierto al aceptar el apoyo de quienes la rodeaban. Elocuente y apasionada, relató cómo había aprendido que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fortaleza que podía empoderar a otros a hacer lo mismo. A medida que se adentraba en su historia, pudo ver en las caras de sus oyentes cómo sus palabras resonaban, no solo con ellos, sino con sus propias experiencias. Algunos asentían en comprensión, mientras otros se sonreían, conectando sus historias comunes. El miedo que una vez había acechado su ser se desvaneció, transformándose en un profundo sentido de propósito. En ese escenario, María no solo compartía su viaje individual, estaba sembrando semillas de cambio en la cultura del liderazgo inclusivo. Había llegado al punto culmen de su transformación personal. Al finalizar, la ovación que estalló en la sala la llenó de satisfacción. No solo había sido reconocida por su valentía, sino que había inspirado a otros a reflexionar y compartir también sus experiencias. La conexión creada durante el panel se transformó en un vínculo tangible, un sentido renovado de comunidad y colaboración entre sus colegas. María se dio cuenta de que en ese momento había conquistado no solo el temor al juicio, sino también su capacidad de ser un catalizador para el cambio. Semanas después, al mirar atrás, María reflexionaba sobre lo que había logrado. No solo había empatizado con quienes lideraban en el ámbito médico, sino que había promovido una cultura que valoraba la vulnerabilidad como una herramienta para el crecimiento. Su trabajo con el programa de capacitación para líderes emergentes había resonado en el equipo, permitiéndoles abrazar sus propias inseguridades y compartirlas abierta y constructivamente. El reconocimiento por su labor llegó de diversas maneras. No solo fue invitada a más paneles y conferencias, sino que su superior, el Dr. Romero, le propuso liderar un programa especializado en la capacitación de nuevos profesionales en el ámbito de la salud. María había conquistado un espacio significativo, uno que le permitía marcar una diferencia real y tangible en su profesión. Con una nueva confianza y un impacto en su entorno, María se dio cuenta de que había dejado atrás los miedos que una vez la consumieron. Al abrazar la vulnerabilidad, había encontrado su voz, al aceptar el apoyo, había forjado conexiones, y al compartir su verdad, había transformado su vida. Esa mañana, mientras el sol iluminaba su camino, sonrió al pensar en todo lo que había logrado. Ya no era solo una madre luchadora o una enfermera abrumada, era una líder que inspiraba a otros a encontrar su propia fortaleza en la fragilidad. María se había convertido en la mujer que siempre aspiraba a ser, valiente, segura y profundamente conectada con su propósito. A partir de ahora, estaba lista para enfrentar cualquier desafío. Ahora es su turno de brillar. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que cambiarán vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan experimentar esta transformación. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, queremos conocer sus pensamientos. Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la vulnerabilidad y el coraje pueden cambiar vidas. Este es el momento de mostrar su apoyo.